Yarit Castillo. Girley Espitia. Alison Gras. Mateo Laverde. La esquizofrenia es un trastorno mental grave que se caracteriza esencialmente por la presencia de psicosis. El término psicosis hace referencia a la pérdida de contacto con la realidad, con grave deterioro de evaluación de la misma. El trastorno se caracteriza por distorsiones fundamentales y típicas de la percepción, de las emociones y del pensamiento. En general se conserva la conciencia como la capacidad intelectual, aunque con el paso del tiempo pueden presentarse deterioros cognitivos. Síntomas. En la esquizofrenia existen factores positivos y negativos, puesto que es una enfermedad del sistema nervioso central y cuya aparición se da en cambios de comportamiento y estos suelen ser habituales o no habituales. Hasta estos días existen diferentes tipos de esquizofrenia debido a sus síntomas y con signos diferentes entre ellos. Esta enfermedad se caracteriza por la alteración de sentimientos, la forma de pensar y, por supuesto, de la conducta de la persona. Si hablamos de síntomas positivos, encontramos que se caracterizan por las ideas, comportamientos y percepciones de la persona. Solo lo presenta el enfermo y no la gente en su alrededor, pareciendo que el enfermo se inventa cosas o historias, pero él percibe otra realidad. El paciente, a su vez, no tiene conciencia de su enfermedad y no es recomendable contraponerse a ellos. El paciente con esquizofrenia presentará ciertas características como Alteraciones, sean específicamente en la conducta y son un tanto extravagantes y sin finalidad concreta, representando conductas fuera de lugar. La desorganización. Esto quiere decir que el paciente presenta dificultad al expresarse y cuando lo hace dice cosas y frases incoherentes. Alucinaciones táctiles o sinestésicas. El paciente tiene sensaciones que no están en el momento, que no existen. Alucinaciones olfatorias. La persona percibe olores que no corresponden con el lugar o simplemente no existen. Alucinaciones gustativas. La persona percibe sabores que no existen y normalmente son desagradables o inventados. Alucinaciones visuales. La persona percibe objetos o personas extras o tan solo cosas que no existen y no van con el contexto. Aislamiento. Esto quiere decir que el paciente presenta a mantenerse solo y deja de compartir con sus seres queridos ya que se sienten mal por su condición. efectividad aplanada. El paciente esquizofrénico reduce su capacidad de expresarse, está apático, nada le interesa, deja de gesticular. En la mirada y al hablar ya no expresa tantas palabras. Delirios son aquellas ideas falsas e ilógicas que la persona interpreta de manera errónea, como lo son los delirios por perjuicio, los delirios por grandeza y los delirios por persecución. Existen también factores negativos. Estos son un tanto más difícil de reconocer, ya que se encuentran de forma disminuida y por tanto no llaman la atención. La persona se encuentra antisocial, desalineada, apático, deja de disfrutar las cosas que le gustaba o solía hacer. Tienen un bloqueo para poder establecer contacto con otras personas. Esquizofrenia paranoide. El paciente comienza a presentar delirios, alucinaciones auditivas, a sentir ira, impulsos de violencia y ansiedad. Además de que su comportamiento no cambia rotundamente y tampoco tiene cambios afectivos. Esquizofrenia desorganizada. El paciente se le dificulta pronunciar palabras y unir sus ideas. Además de esto, genera que se aísle y que se le dificulte la participación en sociedad. Esquizofrenia catatónica. El paciente sufre alteraciones psicomotoras, es muy negativo y no acostumbra a interactuar con los demás. Realiza movimientos poco normales, que son las muecas o poses extrañas. Cuando habla con una persona, trata de copiar lo que dice o lo que hace. Esquizofrenia simple. El paciente no presenta ningún tipo de alteraciones o delirios. Sin embargo, pierde alguna de sus capacidades normales como por ejemplo la comunicación o el aprendizaje.
Esquizofrenia hebefrénica. Este tipo de esquizofrenia se presenta a una edad temprana de entre 12 y 13 años. Los pacientes presentan delirios y alteraciones en su conducta. La sintomatología se encuentra asociada a una enfermedad psiquiátrica, por lo que muchas veces se confunde con un tipo de retraso mental. Esquizofrenia tipo 1. Se presenta gran abundancia de síntomas positivos. Uno de ellos es la mayor actividad en el paciente. Respecto a la sintomatología, se puede decir que presenta alucinaciones y delirios. Esquizofrenia tipo 2. Representa una sintomatología negativa, ya que el paciente representa bajo estado de actividad a causa de la dopanergética que se produce en las zonas prefrontales. Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Probando. Bueno, el día de hoy voy a hablar acerca de mi experiencia con la esquizofrenia. Hace más de 10 años fui diagnosticado con esquizofrenia, pero hace 20 años fue cuando comenzaron a aparecer los primeros síntomas de esta enfermedad. Al inicio fueron solo voces, fueron solo una que otra visión, una que otra imagen que no venía con el contexto. Cosas que simplemente dificultaban mi día a día. Me decían que simplemente me estaba volviendo loco, que mi percepción de la realidad estaba alterada. Pero muchos años después se dieron cuenta que esto iba más allá. Yo a veces hablaba con los cuadros, a veces hablaba con los libros como si los libros hablaran. Escuchaba voces en mi cabeza, veía personas, veía ilusiones, me veía hasta a mí mismo hablando de otras cosas que yo no sabía, o tan solo cosas que no recordaba. Tal vez eran en otro tono, tal vez en otra ropa. Lo importante es que ¿me dejará hablar o no? Luego de mi diagnóstico, me contaron y se pusieron a analizar mi historial familiar. Se dieron cuenta que mi mamá tenía un trastorno de bipolaridad y mi papá pues tenía cierta normalidad. Por ende, mi papá fue aquella persona responsable de todos los trámites, responsable de mí, tanto para trabajos, tanto para estudio, para todas las vueltas que tuve que hacer de ahí en adelante, ¿sí? En estos momentos mantengo una buena relación con mi familia, soy consciente de mi enfermedad, sé mi tratamiento, sé lo que padezco y de cierta forma sé que las cosas que tengo que mejorar. No puedo tener ciertas relaciones o cierto contacto con las personas o cómo me desenvuelvo en la sociedad, pero de alguna forma se me facilitan muchas cosas después de que inicié mi tratamiento. Siempre al inicio era solo fármacos, nada más, solo droga y hágale. Años después me dijeron que iniciara con otro tipo de tratamiento, tanto terapia psicológica como de electroshock. Las que nosotros conocemos como así. Por otra parte, creo que no me acuerdo de más. ¿Nos puede ayudar? Siguiendo lo que dice esta persona, tiene razón. La persona legalmente responsable de él es su papá. Él tiene 2 hermanos, tiene su mamá viva. La mamá sufre de un trastorno de bipolaridad, pero no tiene ni hijos ni pareja. Descuida mucho su apariencia física, fuma demasiado, más o menos 20 cigarrillos al día. A veces no se baña, a veces no se cepilla los dientes, a veces descuidado consigo mismo. Además de que tiene conductas un poco, se aísla de las demás personas, es consciente de su propia enfermedad, está en tratamiento, está en proceso de mejora, está en un proceso de volver a la sociedad y a su antiguo trabajo. La prevalencia varía entre 2 y 10 por 1000. Al igual que la incidencia, la prevalencia también varía de acuerdo a factores del contexto socioeconómico. Una investigación encontró que la prevalencia de la enfermedad era 11 veces mayor en la clase más baja, comprobada con la clase más alta. En estudios que incluyen países de Asia, África y Sudamérica, se ha encontrado que la prevalencia de la esquizofrenia en países de desarrollo varía entre límites relativamente estrechos. El rango varía entre 0,9 y 4,3 con un promedio de 2,6 por 1000. La tasa de mortalidad en los pacientes de esquizofrenia son 4 veces mayor que la población general, con el suicidio
como principal causa de la muerte, seguido por el cáncer. Las muertes por cáncer de las mujeres con esquizofrenia es el doble que la población general. Los investigadores observaron datos de 1.138.853 de pacientes con esquizofrenia entre 20 y 64 años y hallaron que estos sujetos son 3,5 propensos a fallecer durante el periodo de estudio, en comparación con un adulto de la población general. Más de los 65.500 muertos de pacientes con esquizofrenia fueron por causas conocidas. Además, 56.000 se debieron a enfermedades y a causas naturales. También 10.000 fueron por causas no naturales como el suicidio o accidentes. Buenos días, doctora. Buenos días, Mateo, ¿cómo vas? Muy bien, gracias. ¿Su merced cómo va? Bien, gracias a Dios. Quiero decirte que tengo tus resultados y vamos a empezar. Yo te voy a explicar qué tratamiento tienes que seguir la secuencia para tratar tu enfermedad. Vamos a empezar con una terapia electroconvulsiva que se basa en la inducción de una crisis convulsiva con la aplicación de estímulo eléctrico y de electrodos. Consiguiente, vamos a hacer la terapia conductual. Esta terapia se basa en estudiar tus pensamientos y tus comportamientos. Esto quiere decir que esta terapia es útil para poder disminuir los síntomas que pueden ser positivos o negativos. En la terapia psicosocial vamos a trabajar la manera en que vas a enfrentarte hacia las demás personas. Doctora, ¿esto se puede haber prevenido de alguna forma? Mateo, lastimosamente esta enfermedad no tiene maneras de prevenir. Lo que sí te puedo decir es que las personas que son más propensas a sufrir esta enfermedad son aquellas que consumen sustancias psicoactivas. Bueno, Mateo, entonces nos vemos dentro de una semana para empezar tus terapias y tratar tu trastorno. Listo, muchísimas gracias. Hasta luego, Mateo. Hasta luego. Pero no puede con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien... Eso es todo, amigos.